Lo estoy saludando a Jorge Lanata. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una alegría tenerte aquí con nosotros. Realmente queríamos molestarte un minuto porque siempre nos gusta dar el crédito a quienes trabajan seriamente en cosas que forman parte de la realidad y que son la verdad, ¿no? Ahora vemos esta sobreactuación del gobierno con las denuncias a Estiuso. Jorge Lanata ya había escrito sobre esto, sobre Estiuso y su submundo, allá por el 2013. Y queríamos compartir con vos no solamente este crédito al reconocimiento, sino todo este detalle de todo esto que el gobierno ahora nos quiere hacer aparecer como novedoso. Vos sabés que a esta altura yo creo que es hasta patológico lo que está haciendo el gobierno, claro. porque en general el gobierno, vos lo hemos hablado varias veces al aire, habla como si no estuvieran ellos en el gobierno, como si ellos fueran la oposición y en realidad estuviera gobernando algún tipo de fuerza oscura contra la cual ellos pelean, ¿no? Y a tal punto yo te digo patológico porque ellos ayer, el titular de la CIDE y su segundo, el señor Mena, un señor de la Cámpora, que por otro lado está bueno recordarlo, fue la persona a la que le tocó defender el pacto con Irán en el Congreso, a este señor Mena. Bueno, Parrilli, el titular de la CIDE, y Mena, el segundo, ayer dieron una conferencia de prensa presentando un hecho como nuevo. ¿Cuál es ese hecho nuevo? Que Estiuso estaba vinculado al contrabando. Esto fue publicado por nosotros en Clarín el sábado 13 de junio del 2013. Doy la fecha exacta porque cualquiera puede buscarlo en un archivo. Y yo recién rescataba de esa nota una frase que, si me permitiste, la voy a leer textual. Dale. Dice así, parte de esta nota. Dice, Estiuso se ha revelado como un gran entrepreneur. Está asociado junto a Alejandro Patricio. Te recuerdo, a Patricio es otra de las personas que fueron denunciadas ayer. Roberto Saller y Horacio Germán García en varias sociedades privadas que fueron y son sostenidas con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Y yo ahí doy la lista de las empresas. Construcciones y Tecnologías S.A., Comercial, Financiera e Inmobiliaria, American Tape S.R.L., Establecimiento del Peregrino S.A., Explotación de Establecimientos Agropecuarios y Forestales, y Juramento I3 S.R.L. Patricio, alias Parnaso, Patricio Unger o Alejandro Mezcas, es hijo del secretario militar del general Otto Paladino durante la dictadura. Y de él, de Patricio, escuchá esto porque estamos hablando de años de la democracia, ¿no? De él dependían las relaciones con Operaciones Tácticas 18, el campo de concentración argentino-uruguayo Talleres Orletti. Trabaja en una empresa de cobertura de la CIDE llamada Tecnit y depende orgánicamente de Contrainteligencia 85 con asiento en Ezeiza. Dos fuentes políticas coinciden en señalar que junto al mayor Alejandro Brusón, Patricio y Estiuso, y esto es lo que ayer dijo Parrilli exactamente, ingresan al país mercadería de contrabando y llevan dinero de una cartera de clientes fijos. En el caso de las mercaderías, se distribuyen a través de American Tape en la calle Jujuy al 200. Horacio Germán García, según las mismas fuentes, aparece vinculado a Estiuso en el manejo de una red de prostitución administrada por Paola Yajit, no es su nombre real. Esto que ayer el gobierno le cuenta a la población como una novedad, pasan dos cosas. Primero, fue publicado en el 2013, cosa que ya se sabía, porque evidentemente yo no fui el primero en saberlo, yo tuve fuentes para armar esta nota, o sea que ya se venía sabiendo. Y por otro lado, sucedió durante esta administración. A cargo de la CIDE estaba Icazuriaga. Por eso ayer el diputado opositor Garrido hace una denuncia contra Icazuriaga, porque si todo esto es cierto, que lo es, el jefe de Estiuso tiene algo para decir. Pero no solo ellos sabían que se estaba haciendo contrabando, sino que, y esto es lo nuevo del asunto, ellos, ese contrabando había sido denunciado por el periodismo. Es muy extraña la actitud del gobierno con esto, porque nos cuentan esto como si fuera nuevo, cuando en verdad no solo no lo es, sino que ellos también estaban al tanto. No, por supuesto, Jorge, y es muy importante esto para marcarlo,
porque obviamente hay además toda una serie de interrogantes que surgen, porque esto es lo que se conoce, esto es lo que se sabe. ¿Cuántas otras cosas más habrá por conocer de estos 11 años de Estiuso manejándose como el señor real ahí dentro de esa casa, ¿no es cierto? Con absoluta aquiescencia del kirchnerismo, ¿no? Por eso yo te decía que me parece patológica la conducta del gobierno respecto de esto, porque ellos no pueden desconocer el vínculo. O sea, Estiuso trabajó 12 años con ellos. No es que Estiuso lo acaban de conocer. Ahora, como se pelearon, lo denuncian. Pero el problema es que al denunciarlo, están también denunciándose a sí mismos, porque es el gobierno el que manejaba la CIDE y el que la sigue manejando hoy. Efectivamente, por eso, obviamente, yo no sé si a partir de esto, más allá de lo que haga el gobierno, habrá algún fiscal, alguien, al margen del diputado Garrido que lo mencionaba, que se presentará para hacer una denuncia, en principio, contra Icazuriaga y Larcher, ¿no es cierto?, que eran el 1 y el 2 de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, ahí vos tenés dos responsables directos de esta situación en cualquier caso, porque o la desconocían, con lo cual hicieron mal su trabajo, o participaron como cómplices, con lo cual cometieron un delito. Pero no hay muchas más posibilidades. O son inútiles o son cómplices, pero alguna de las dos cosas son. Y después otra cosa, esto habría que habérselo preguntado ayer a Parrilli. El problema es que el gobierno sigue dando conferencias de prensa que son monólogos. Sí. Porque yo pregunté ayer a la gente que fue a cubrir esto de Casa de Gobierno si alguien le preguntó esto a Parrilli. Y me dicen, no. ¿Por qué no le preguntaron? Porque no respondían preguntas. Yo realmente hoy a la mañana decía en la radio que me parece que como periodistas no podemos seguir yendo a lugares donde no nos dejan preguntar. Porque no nos están dejando hacer nuestro trabajo. Si Parrilli anuncia algo, sea lo que sea, Parrilli o cualquier funcionario, tenemos que poder preguntarles, porque si no, es solo un monólogo. Para ellos que manden un correo y nosotros lo copiamos. Efectivamente, bueno, ese es uno de los problemas de este periodo que ojalá cambie, ¿no es cierto? Me parece que es uno de los reclamos de esta realidad, además insostenible, porque lo que ocurre es que esto demuestra que no hay respuesta. Ahora, fíjate, Jorge, una de las cosas que está ocurriendo es que el caso Nisman, con toda su tragedia, ha abierto una caja de Pandora, digamos, de consecuencias imprevisibles en relación con este submundo oscuro de la inteligencia y sus adyacencias que va carcomiendo, digamos, cada vez más al gobierno, ¿no? Yo te digo, yo creo que, si vos me preguntás, yo personalmente no creo que el gobierno en sí haya tenido que ver con el asesinato de Nisman. Ahora yo estoy seguro que hay una responsabilidad política. Sí. Hay una responsabilidad política y esa responsabilidad política no necesariamente los tiene que convertir en quienes fueron. Ellos, al no haber protegido a Nisman, al permitir que existan grupos de la CIDE que se manejen de manera independiente, también son responsables porque la CIDE depende de ellos. El problema con esto es que el gobierno está actuando como si fuera culpable y le es muy difícil encontrar a los verdaderos culpables porque dependían de ellos mismos. Este es el problema que estamos viendo en este momento. Estamos viendo un gobierno que es como un perro que se muerde la cola, porque cuando empieza a investigar algo, se da cuenta que eran sus subordinados los que están haciendo algo mal. Efectivamente, bueno, acá lo que surge, Jorge, y con consecuencias para el futuro, que uno espera consecuencias buenas para quien venga después del 10 de diciembre. Es decir, hay una corresponsabilidad del kirchnerismo de la utilización de los servicios de inteligencia en dos cosas. Primero, una utilización de elementos de persecución política para el adversario, para el que pensaba distinto, para espiarnos a nosotros los periodistas y demás. Y segundo, obviamente, en este submundo, cuando vos actúas así, das pie para que se generen muchos negocios, ¿no? Porque obviamente cuando vos manejás semejante estructura con posibilidad de una clandestinidad enorme, te da una ventaja fenomenal cuando vos tenés un gobierno profundamente corrupto como este, ¿no? Bueno, vos fíjate que se está discutiendo en este momento en el Congreso el tema de aprobar la ley de inteligencia. Se estaba discutiendo hoy, no sé si finalmente se aprobó o no, todavía pero no. En horas se va a aprobar. Y en realidad, todavía no se aprobó, bueno, y en realidad los peores errores conceptuales de la ley se van a seguir manteniendo. Sí, claro, por ejemplo, el tema del gasto secreto.
Es una locura que exista un gasto secreto. El gasto tiene que ser reservado, pero no puede ser secreto, porque tiene que estar controlado por alguien. Vos imaginate que a vos te dan 600, 800 millones por año en un bolso y nadie te pregunta en qué te los gastaste. Hasta el Papa es falible. En algún momento la Iglesia decidió que el Papa se podía equivocar en el siglo XVI o XVII. Imagínate, si el enviado de Dios en la tierra se equivoca, cuánto más el secretario de la CIDE, ¿no? Sí, por supuesto. Además, uno acá en el caso del secretario de la CIDE no sabe si son equivocaciones o qué, ¿no? Realmente. Ahora, como conclusión, Jorge, ¿qué defecto de 30 años de democracia, ¿no? Realmente... Dos cosas. Primero, la utilización de los servicios de inteligencia. Es una asignatura... Sí, enorme. Es una asignatura pendiente que ningún gobierno, desgraciadamente, se animó a abordar del todo, porque vos te acordarás que cuando asume Alfonsín en el 83, hay una limpieza de la CIDE, después hubo una segunda en la época de la Rúa, pero después la CIDE se mantuvo siempre como estaba, con capas geológicas, a donde en algún momento quedaron algunos militares, esos militares sobrevivieron. Bueno, estamos viendo acá el caso de Patricio, del hijo del general Otto Paladino, y después de la gente vinculada a la dictadura, gente de distintos gobiernos que iba sobreviviendo y armando negocios. Yo creo que se podría decir sinceramente que, desgraciadamente, ningún gobierno manejó completamente la CIDE. Ahora, también no manejarla es una responsabilidad. No es que porque no la manejaron no tienen la culpa de lo que pase. Al no manejarla son responsables de lo que pasa. No, por supuesto, Jorge. Un dato final para compartir contigo que entre tanta cosa a veces pasa inadvertido, ¿no? Los abogados que defendían a Vudú eran abogados vinculados a la CIDE. Richard había estado en la CIDE. Es decir, para que nos demos cuenta cómo esa estructura tenía que ver con la defensa de los actos de corrupción del gobierno. Ese botón de muestra me parece que ilustra, a propósito de casos que ustedes han trabajado muy intensamente, todo lo que significaba, ¿no? Los abogados defensores de los funcionarios de los hechos de corrupción eran vinculados a la CIDE hasta que se produjo esta ruptura, ¿no? El estudio Richard, que es al cual vos te estás refiriendo, está asociado con el principal operador de Javier Fernández, principal operador de la CIDE en la justicia, y con Spolsky, o sea, con el aparato de propaganda del propio gobierno. Están íntimamente vinculados con el gobierno. Cuando se produce la decisión con la salida del Archer, Estiuso y demás, es cuando los estudios de la CIDE deciden dejar de asistir jurídicamente a Vudú y a otros. No era solamente Vudú. Exactamente, Escochimarro y Abal Medina. Jorge, como siempre, un gusto tenerte aquí. Por supuesto, el reconocimiento a tu tarea estupenda de todos los momentos. Un abrazo, Nelson, un gusto verte. Gracias. Un abrazo, un gusto de hablar contigo y de verte bien. Jorge Lanata con nosotros, a propósito de esto que él había escrito y denunciado en junio del 2013, esto que el gobierno ahora quiere presentar como novedad, que por supuesto no es ninguna novedad, no es ninguna novedad. El gobierno se quiere hacer el distraído de algo de lo cual es responsable, absolutamente responsable. La corrupción, también en la CIDE.